Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video semanal de análisis de acciones extranjeras del canal. Esta semana vamos a tener Apple, Twitter, eBay, 3M, Freeport, McMoran y SAP, ¿sí? Estos seis activos que elegimos para esta semana. Y antes de arrancar, sí, invitarlos a la reunión de todos los domingos, sí, que va a tener lugar el día de mañana, 7:30 de la tarde como siempre. Se descargan la aplicación de Zoom, y los esperamos. Dejamos los enlaces en la descripción. Y sí, acuérdense que también tienen disponible el grupo de Telegram. Sí, para todo aquel que se quiera sumar es gratuito. Se descargan la aplicación, nos buscan y los esperamos. Obviamente vamos compartiendo análisis, noticias, todo lo que es el día a día del mercado. Y el disclaimer, acuérdense que esta es mi visión del mercado, mi visión de todos y cada uno de los activos que vamos a ver a continuación. Y vamos adelante con la primera, que es Apple. Y en pantalla tenemos a Apple, este monstruo, este gran activo que, bueno, casi no necesita presentación. Lo venimos analizando muchísimo en el canal. Y en donde estábamos la última vez que lo analizamos, bueno, ojo, porque habíamos hablado de que Apple, al llegar a sus máximos históricos en $145 aproximadamente, iba a tener un descanso, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo veíamos que había empezado a corregir y de ahí corrigió casi, ¿por qué digo casi? Porque no llegó ni siquiera a niveles de la EMA 200, pero con una corrección importante por ser este activo, de casi un 19,83% en dólares. Y de ahí sí, fíjense, como decimos, lamentablemente no llegó ni siquiera al primer nivel Fibonacci en 110,40, ni tampoco al 61.8, que pasa por los 88,58 todavía. Y habíamos marcado que en principio el soporte relevante era la EMA 200, que ahora pasa por los 122,37, pero en ese momento nos encontramos casi por los $110 aproximadamente. Y la zona del retroceso del 61.8 del último impulso bajista, que sí, ahora pasa por esta zona. ¿Y por qué digo pasa? Porque ya lo anuló y lo acaba de quebrar, fíjense, esta última semana, sacando obviamente entonces esta resistencia que teníamos en 137,14 que ya la rompió y ahora sí está yendo a buscar máximos de toda su historia. Bien quien la haya incorporado, sí, sobre todo porque más allá de que no tuvimos un retroceso claro, el timing acá estábamos a mitad de camino, pero teníamos la EMA 200 ahí, fíjense, siempre en, al menos apuntando para arriba. Si uno va un poquito más para atrás, fíjense que si bien está un poco más plana, no está como estuvo por ejemplo en este periodo, pero parecería que todo este descanso sirvió para seguir subiendo y todavía tiene activada esta estructura, sí, por ruptura, sí, en los 118,41 de este triángulo, que nos lleva hasta los 154,46, que nunca lo anuló, así que todavía lo tenemos pendiente. Ahora en lo más probable es que no decimos lo que va a pasar, sino que hablamos de probabilidad, es que volvamos a buscar los máximos de toda su historia. Niveles Fibos y ahora ya lejos, esa es la realidad. No hay un buen timing para poder incorporar más o para poder incorporarse al activo quien esté fuera. Y en cuanto a indicadores, bueno, esto nos muestra un poco la fortaleza del activo. El MACD en compra por arriba de 0. Sí, un RSI que ya llegamos a zona de sobrecompra, así que una purga en este sentido no le vendría tampoco nada mal al activo, que estamos en 75 y el estocástico también ya en zona de sobrecompra en 95, así que muy fuerte, mucha fortaleza al menos de lo técnico de Apple. Volvemos a decir, es mantener en un radar y mantenerla en cartera quien la tenga. No hay buen timing para incorporarla ahora o para sumar más posiciones. Y si vemos lo que tiene que ver con los principales ratios fundamentales que analizamos todas las semanas, vamos a ver que lo que tiene que ver con el ROE, ¿sí? la rentabilidad de recursos propios, es alta, 110%, la industria marca un 10,1%, lo mismo el ROA, ¿sí? La rentabilidad sobre activos, fíjense, es de 22,5%, muy por encima del 4,9% de la industria. Y lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad que tiene hoy el activo Apple, es un activo que está por arriba de la media de mercado de 1, si la beta es de 1,21, lo mismo la industria marca también, está casi con la industria, fíjense, 1,21, pero la verdad que viene bastante normal en ese aspecto. Y tampoco, ojo con esto, me llamó bastante la atención desde el punto de vista de lo fundamental, no tiene una sobrevaloración tan elevada, fíjense, es de 19%, debería estar a un precio razonable según estiman los analistas fundamentales de casi 116,84 centavos de dólar. La relación precio-beneficio, si este ratio como que queda un poquito, no digo a mitad de camino, porque no demuestra una gran sobrevaloración, pero está por arriba de la industria del mercado, valuada en 31,2 veces, la industria marca 23,9 y el mercado 19,3, y lo que tiene que ver con la relación de la rentabilidad futura de capital a 3 años, es de 132%, muy por encima del 10%, la verdad que este es un activo en lo personal, que también voy de a poco, una vez que da correcciones, incorporando más, ¿sí? Fíjense, la salud financiera cubre de corto y de largo plazo deudas. Sí es verdad que el nivel de deuda es alto que tiene Apple, ¿sí? Fíjense,
En la línea roja sería la deuda, el capital, obviamente estaría en este caso por debajo a hoy, ¿sí? Pero no olvidemos que de largo plazo sí cubre tranquilamente sus pasivos y la reducción es poca, pero cubre deudas y cubre intereses, al menos por ahora. No es el panorama óptimo en cuanto a lo económico, y esto es lo que yo en particular de lo fundamental veo más, pero la verdad que es Apple, sí, está claro que de largo plazo cubre, y si estamos de largo plazo hay que ir prestando atención a estos tipos de indicadores seguro, pero evaluar que al menos hoy tiene esta cobertura. Los dividendos también, hay que evaluar también esa cuestión porque es pagadora de dividendos y tiene un management experimentado de casi 4 años Apple, ¿sí? Así que vamos a ver también que tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de 2.14, acá tampoco estamos más alto, pero es un claro mantener para quien la tenga en cartera e incorporar en correcciones, al menos mientras la tendencia siga así de fuerte. Si estamos altos, esa es la realidad en Apple, así que el timing ahora no es bueno, vuelvo a repetir, es mantener en un radar quien esté fuera, quien está dentro, un mantener, ¿sí? Vamos a la siguiente. Y la siguiente que tenemos en pantalla es Twitter, ¿sí? Que si la vemos, ¿sí? De mediano plazo o largo plazo, en realidad no tiene un track record como tienen, por ejemplo, Apple que vimos recién, sino que estuvo cotizando recién, del 2013, había dejado máximos, ¿sí? En los 74, 77 máximos que hay que hacer un zoom y tenemos que ir a lo que pasa ahora. ¿Y por qué decimos esto? Porque Twitter hizo máximos de toda su historia ahora, estas últimas semanas que pasaron en realidad, el último mes de febrero, donde llegamos a 80,34 y de ahí sí, fíjense, una corrección muy clara, una corrección de casi aproximadamente un 39% en dólares, casi a niveles de la EMA 200, un poquito por debajo y dejando sobre todo este gap, este hueco bajista que sí da una preocupación porque inclusive lo había dejado con volumen vendedor, pero fíjense cómo supo agarrarse la EMA 200, hizo un pequeño suelo, el cual ya lo cumplió hasta los 61,22 y de ahí sí, fíjense, ni siquiera vino a buscar la EMA 200 e inclusive tuvo una ruptura de esta pequeña directriz bajista que pasaba aproximadamente por los 62, 79 y sobre todo esta zona que era la zona de gap que lo buscó y lo fue a cerrar. Así que mucha fortaleza de Twitter, al menos en el corto plazo. Inclusive fíjense la EMA de 50 funcionando como soporte, sí, en esta zona, en la zona de los 59,34. Si ahora estamos a mitad de camino, esa es la realidad, el timing ahora no es el mejor porque tenemos lejos los soportes. Sí, el primer soporte funciona en aproximadamente la zona de los 55,94 y niveles FIBO en 57.35 el primero, el 38.2 y la zona clave, esta es la zona que no tiene que perder Twitter, al menos de mediano plazo, que son los 43,23. Y en cuanto a indicadores, en cuanto a resistencia, sí tenemos únicamente los 73.09, 74.77, que era el máximo anterior que marcamos de casi de toda su historia, antes del último máximo, que sí fue este último que lo marcó, como decimos, en febrero, en 80,34 centavos de dólar. Ahora sí, muy fuerte y muy alcista, daría toda la sensación que iríamos a buscar los viejos máximos, aunque los indicadores, fíjense esto, lo que estamos hablando también, el RSI en 80, ya estamos en zona de sobrecompra, debería purgar un poco indicadores, al menos de mi modo de ver. MACD ya sí por arriba de 0, pero dando compra hace bastante, y el estocástico también marcando una clara sobrecompra, ya en zona de 92, ¿sí? La verdad que podría al menos consolidar un poquito más y descansar después de esta gran subida, al menos para colocarse arriba de la EMA 200, que es la zona para mí de soporte que no tiene que perder clave, al menos de mediano o corto plazo, y el FIBO 61.8, ¿sí? En cuanto a sus fundamentales principales, lo que miramos en todos los activos, sí, en este hay que tener un poquito más de consideración, no tiene un track record, como decimos, como otros activos, pero fíjense, lo que es la rentabilidad de recursos propios hoy la tiene en negativo, en menos 13,7, la industria marca 14,4. Lo que es la ROA, la rentabilidad de activos, es de menos 6,6, la industria marca 10,9. También otro aspecto un poco más negativo que positivo para Twitter. Si es un activo que hoy, esto también me llamó la atención, no se considera volátil, está en punto 0,74, ni siquiera llega a 1, que es la media así de la beta. La industria marca inclusive 1,3, está por arriba del promedio. Es un aspecto bastante interesante y este es otro, no hay una sobrevaloración de punto de vista fundamental, sí está a 69,20 centavos de dólar, debería estar a 64,47, así que en ese aspecto tampoco sería de preocupar. Sí, acá la relación precio-beneficio es negativa también, menos 51,7, esto a medida que vayan pasando los años son ratios que también se van a ir modificando, lo vamos a ir viendo un poco más claro
quien opere este activo o que al menos lo tenga en seguimiento. La industria marca 33,1 y el mercado 19,3, muy por arriba de el menos 51,7 que tiene actualmente Twitter. Y el ROE futuro, sí, fíjense que acá tampoco tiene una rentabilidad futura estimada a 3 años alta, es de 9,8, la industria marca 14,4, así que en ese sentido tampoco es un aspecto positivo para Twitter, que sí cubre deudas de corto plazo. Y fíjense que con las de corto plazo, con los activos que tiene de corto plazo, cubriría las de largo plazo. Acá parece como que se le complica, pero me parece que al menos desde el punto de vista de lo que es el flujo de capital, el capital actual que tiene y la deuda, no tendría ningún problema, ¿sí? Al menos de corto plazo, sí tiene una poca reducción de deuda y un nivel de coeficiente alto en cuanto al endeudamiento, pero es un aspecto nada más a tener en cuenta. Y lo que tiene que ver con el management, tiene un buen management, fíjense, de casi 6 años, ¿sí? Es una buena media de tenencia para quien maneja esta compañía. Y lo que tiene que ver con las ganancias o el pronóstico de crecimiento de ganancias, acá sí, fíjense, de casi 39,58% anualizado, lo que se estima para Twitter. Decimos que no hay un buen timing ahora porque estamos casi, al mismo deber, llegando a máximos. Sí, en caso de alguna corrección a niveles de la media, del FIBO 38.2. Me gustó que haya cerrado ese gap bajista, sí, al menos en el corto plazo, que es lo que demuestra un poco la fortaleza al menos de este activo, que es conocido por todos, ¿sí? Twitter es conocido por absolutamente todos. ¿Quién no tiene Twitter? Sí, mucha gente lo tiene, así que al menos eso es lo que tiene que ver con Twitter. Vamos a la siguiente, que es eBay. Y en pantalla tenemos a eBay, que si nosotros acá sí vamos para atrás y vemos una perspectiva general del activo que ya hemos analizado en el canal en algún momento. Acá sí venimos de 1999 cotizando en el mercado, 1998 en realidad, casi en octubre, donde salió a cotizar. De ahí la tendencia fue monstruosa, obviamente caídas muy fuertes del 2005 hasta el 2010, pero del 2010 creció ni más ni menos aproximadamente desde mediados de 2010, casi un 700,61%. eBay, impresionante la perspectiva de fondo que tiene de largo plazo. Vamos al corto. Y si nos vamos a lo que es el corto plazo o al mediano plazo, ¿sí? Fíjense que sí tuvimos estas caídas que decimos, 2018, las crisis, hasta el 2019. Sí, acá tuvimos un doble suelo, que por ruptura de máximos, si nosotros medíamos la altura de toda esa zona de gran consolidación, porque fíjense, nunca rompe mínimos anteriores de los años anteriores, sino que consolida, cae muy fuerte, sí es verdad, cae muy fuerte del 2018 hasta casi hasta 2019, en donde sí deja un pequeño gap, se pone por arriba de la EMA200, pero hasta que no vulneró esta zona, que fue la zona de resistencia que creó en 41,44, después de otra caída así muy fuerte, que acá sí tuvimos la caída también del COVID, todo junto para eBay, pero doble suelo cumplido por ruptura de máximos entre mínimos y llegada, sí ya hasta los 56,84 hace mucho. Después, ¿qué pasó cuando vino a buscar esa zona? Volvió a testear la EMA 200, otra vez 3 toques, y sí, fíjense que está respetando bastante bien esa zona. Inclusive teníamos esta zona que era la preocupante. ¿Por qué? Porque había dejado un gap bajista. Esto nos indicaba debilidad en el precio, que lo fue a buscar y lo fue a cerrar. Lo fue a cerrar ahora casi a mitad de... sí, casi en mes 5, sí, fíjense, hace 2 meses para atrás. Sí, lo fue a cerrar y ahora sí, yendo a buscar máximos y haciendo máximos de toda su historia. Hoy estamos en 70,08, pero única resistencia en los 70,58. Niveles de soporte relevantes, la EMA 200 en 57,93. El primer FIBO 38.2 en 53,79 y el 61.8 es la zona que de mediano plazo, esta es la zona que no tiene que perder. Ni que hablar de usar ahora la EMA 200 como bien está funcionando de soporte. Fíjense, le cuesta romper la zona de la EMA 200, ni que hablar porque va dejando a veces gaps muy fuertes, ¿sí? Esto fue un movimiento de casi un día de un 7%, 8% aproximadamente. Así que esto es lo que es eBay, muy muy fuerte, al menos de mediano largo plazo también. MACD en compra por arriba de 0. Un RSI ya casi llegando otra vez a la zona de sobrecompra. Da la sensación que acá sí debería purgar un poco indicadores, pues estamos muy arriba. Lo mismo el estocástico acompaña un poco el sentimiento a 93. Pero es un activo fuertísimo, es un activo muy fuerte que después de algún descanso, alguna corrección, ¿sí? Se puede llegar a tener en cartera. No es el mejor timing ahora, estamos en máximo, ¿sí? Esto está más que claro. Eso de lo técnico, vamos a ver si lo fundamental acompaña un poco este sentimiento del crecimiento monstruoso que tuvo eBay. Sí, fíjense, la rentabilidad sobre recursos propios, el ROE es de 71% aproximadamente, muy por arriba del de la industria en 21,6%. La ROA, sí, la rentabilidad de activos, también es de 16%, por arriba de la industria en 10%. Lo que tiene que ver con la beta, que es la volatilidad, sí, es de 1,14, está
por arriba del promedio de 1 del mercado. La industria marca inclusive 1.09. Y lo que tiene que ver, sí, con la infravaloración que tiene de lo fundamental. Esto me llamó bastante la atención. Está a $70, debería estar a 103, estiman los analistas fundamentales. Aspecto bastante positivo porque no es una infravaloración de un 5%, un 10%, sino un 32%. Ojo con esto, sobre todo quienes las tienen en cartera, porque decimos que el timing ahora no es bueno para poder entrar. Y la relación precio-beneficio sí también es positiva. Fíjense, tampoco hay una sobrevaloración de eBay respecto a la industria del mercado. Desde 18,1 veces la valoración de este ratio. Y la industria marca 33,6 y el mercado 19,3. Aspecto también positivo para eBay en este sentido. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital también es buena. Fíjense, de 77,7%. Impresionante, está muy por arriba de la media de la industria en cuanto a este ratio en 21,6. Así que muy interesante también eBay en la parte fundamental. Y decimos esto porque cubre de corto y de largo plazo también deudas, ¿sí? Acá sí, fíjense que tiene un nivel alto de endeudamiento, reducción de la deuda también, como que le está costando, pero cubre deudas y cubre intereses al menos de corto plazo, y de largo plazo, al menos por el momento, no tiene problemas, fíjense. Así que igual de todas formas no está libre de deudas, ¿sí? Hay que ir monitoreando siempre este aspecto quienes tengan en cartera a eBay. Es pagadora también de dividendos, y en cuanto al management, es un management experimentado de 3.4 años quien maneja este activo, este gran activo. Fíjense que lo fundamental también nos regala a veces este tipo de cosas, e inclusive tiene todavía un pronóstico de crecimiento de ganancias de casi un 8,27% anual para eBay, ¿sí? Así que es un activo muy fuerte, mantenerlo en cartera quien lo tenga, y si no, en un radar para incorporar después de algún descanso, una corrección clara o alguna estructura. Sí, que no tenemos marcada ninguna estructura porque está en subida libre, haciendo máximos. Así que eso es eBay muy fuerte. Vamos a la siguiente, que es 3M. Y en pantalla tenemos a 3M, sí, que obviamente la abreviación es Minnesota Mining and Manufacturing Company, que es una multinacional, sí, estadounidense. Quien quizá la investigó un poquito y sabe lo que hace, bueno, perfecto. Si no, vamos a hablar un poquito de este activo. Sí, que investiga, desarrolla y se encarga de lo que es la manufactura y comercialización de tecnologías diversificadas, ¿sí? Hace de todo, esa es la realidad. Ofrece productos y servicios en áreas como, por ejemplo, equipamiento industrial, entre otras. Y lo que vemos en el gráfico es un poco esta gran compañía que de largo plazo es un activo muy fuerte, muy alcista. Rara vez tiene, obviamente sacando las crisis, 2008, lo que fue 2011 también, ahora el COVID, tiene caídas así fuertes como la gran mayoría de los activos, pero no es un activo de largo plazo con un sesgo bajista, ¿sí? Es uno de estos tipos de activos que a nosotros nos gusta analizar en este canal. Y si esto es de largo plazo, vamos a ir al corto. Y si vemos el corto plazo de 3M, ¿sí? Fíjense que tenemos un máximo de toda su historia en 260,49. Sí hubo esta zona, o tenemos esta zona muy relevante en los 218,09, que es la zona de resistencia inmediata, y sobre todo la que estamos yendo a visitar ahora, que es el FIBO 61.8 de todo el último impulso bajista que pasa por los 205,5. Esta es la zona que le está costando ahora en particular al activo. Sí es verdad que tenemos soportes lejos, es decir, el 61.8 de Fibonacci, que pasa recién por los 150,27, pero la EMA 200, fíjense, está actuando como un soporte clave después de esta gran recuperación que tuvo después de la caída del COVID, superando los 182,33 centavos de dólar, claramente hace ya algunos meses. Y fíjense que, como decimos, la EMA 200 funciona como un soporte bastante claro. Ahora parecería haber hecho un pequeño apoyo en los 191,78, pero está claro que el soporte más relevante que no tiene que perder, al menos en el cortísimo plazo, son los 187,69. Ni que hablar niveles FIBO, primer FIBO 172,86 y, como decimos, el 61,8, que ya está bastante lejos. Esa es la realidad. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien para arriba todavía nos queda bastante para recuperar a máximos de toda su historia, lo está haciendo bastante bien. Si está cambiando un poco la cara, si rompe esta zona, si rompe la zona de los 205, y sobre todo si rompe esta zona, la zona de los 219 o 218 dólares aproximadamente, podríamos sí ir a buscar los máximos anteriores cercanos a todos los máximos de toda su historia. El timing acá no es el mejor en cuanto a los soportes de Fibonacci, el último impulso, pero de romper el FIBO 61.8 bajista de los 205 dólares cambia la perspectiva, al menos de mediano plazo. Si no habría tampoco tan mal timing. Los indicadores un poco nos marcan este sentido. El MACD, fíjense, sí que está dando compra, sí es verdad que por debajo de cero. Y el RSI, fíjense, arrancando por arriba de la zona de 50 en 53, apuntando al alza.
junto con el estocástico que también está dando zona de compra. Así que muy interesante, es muy interesante este activo. ¿Por qué? Porque es un activo con un sesgo alcista de largo plazo que le está costando, fíjense, no recuperó máximos de toda su historia como hicieron otros activos, con esa fortaleza, pero es un sector bastante interesante para quien no lo tenga, siempre y cuando no pierda soportes claves, como decimos, EMA 200 y niveles FIBO, ¿sí? Eso en cuanto a lo técnico. Si vamos a lo fundamental, fíjense, esto es un activo interesantísimo también desde lo fundamental, que es otra cosa que no tenemos que olvidarnos cuando hacemos análisis, no sesgarnos únicamente en la parte técnica, sino seguir también lo fundamental. Fíjense, la rentabilidad sobre recursos propios es de 41.3%, ¿sí? Dobla la media de la industria en 19,4. En cuanto al ROE, a la rentabilidad sobre recursos propios, la ROA, fíjense, también es de 13,2, ¿sí? Por arriba del 6,2 de la industria en la rentabilidad de activos. Y lo que tiene que ver con la beta, es una beta que a hoy es casi de 1, es de 0,95, ni siquiera llega al promedio del mercado de 1. La industria marca 1,7 inclusive, así que tiene una volatilidad promedio, o sea, nada mal. Y tiene una infravaloración, esto sí quizá condice un poco con lo que mostramos en el gráfico, de un casi 16,3%. Debería estar un precio razonable de $238,82. Y la relación precio-beneficio, estamos sí por debajo de lo que marca la industria, en 20,3, la industria marca 33,2, y un poquito más por encima del mercado, pero tampoco una sobrevaloración de 20,3 contra un 19,3. Así que bastante interesante también ese ratio. Lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital, fíjense, es de 40%. ¿Sí? Dobla lo que tiene que ver con la industria en 19,4. La verdad que impecable también estos ratios para 3M, que también, fíjense, si nosotros vemos si cubre o no cubre deudas de corto plazo, tranquilamente las cubre, y cubre también de largo plazo. Sí, en cuanto a este gráfico que mostramos, parecería que las deudas superan el capital en este aspecto, al menos al día de hoy, sí, o al menos a marzo. Es decir, tiene un alto nivel de endeudamiento y poca reducción, pero en cuanto a la cobertura, cubre de corto y de largo plazo deudas, como vimos 3M, aunque es un aspecto también a considerar de estos sectores, cómo se van reestructurando en cuanto a la situación financiera, ¿sí? Es pagadora de dividendos, sí, no tiene problemas en ese aspecto tampoco, y sí tiene un buen management experimentado de casi 3 años. Así que es un activo muy interesante que, si también lo vemos, tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de 6,63. Así que muy interesante 3M para quien no la tenga en cartera. El timing no es el mejor ni tampoco el peor. Estamos como a mitad de camino y no tenemos tampoco tan lejos la EMA de 200, sí, que sería nuestro soporte dinámico en este momento. Así que lo dejamos por acá y vamos al siguiente, que es Freeport-McMoRan. Y en pantalla tenemos a Freeport-McMoRan, sí, que más conocido como Freeport, que es básicamente productor de más bajo costo del mundo de cobre, sí, también uno de los mayores productores mundiales de oro, sí, se dedica puntualmente a eso. Que si nosotros vemos la perspectiva que tiene de mediano a largo plazo, desde que salió a cotizar en bolsa 1995, tuvo periodos muy buenos, pero también tiene periodos a veces del 2012 hasta casi lo que fue en noviembre del 2020 muy malos, ¿sí? No es un activo de esos que nosotros vemos como, por ejemplo, el que acabamos de ver de 3M o eBay o Apple, ¿sí? Sino que es un activo que es cíclico, ¿sí? Tiene una ciclicidad mucho más clara y mucho más marcada en el gráfico, ¿sí? Al menos a simple vista. En lo cual, fíjense, si bien ahora vamos a ir al corto plazo, las resistencias más claras, que las tenemos que ver en gráfico semanal, porque vienen desde hace bastante, lo tenemos máximos de toda su historia en 2008, aproximadamente en $63,24, y sí, las resistencias del 2011 que pasan por los 57,26, y esta de, sí, también casi en enero del 2012, sí, fíjense lo que nos tenemos que remontar hacia atrás, en 48,48, ¿sí? Así que vamos sí ahora al corto plazo. Y en el mediano corto plazo de Freeport-McMoRan, bueno, lo vino haciendo bastante bien, caída del 2015, de ahí sí un poquito de reestructuración, 2018 hasta inclusive mediados del año 2020 con caídas muy claras, rompe la media de 200 y ahí sí, después de la caída del COVID, rompe máximo anterior de los 13,70 centavos de dólar. Ahora sí, activo muy fuerte desde, al menos con esa recuperación desde ese sector. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, estamos no tan lejos del primer FIBO, ¿sí? En 31,15, pasa la media de 200 también, casi ahí, fíjense, de manera convergente el FIBO 38.2 con la EMA de 200, y el 61.8 que pasa por los 20,69. Estamos lejos de esta zona, que es la zona relevante al menos de corrección, y sí parecería en una zona de pequeña consolidación entre este rango, que habrá que ver para dónde rompe. Esa es la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque podría tener un doble suelo
en caso de que rompa los máximos entre mínimos, que son los 45 con 55 centavos de dólar. Eso nos llevaría mínimamente a buscar un objetivo de 57,75, pero en caso de que rompa hacia abajo, podría llevarnos a activar otro tipo de estructura, que en este caso sería bajista, y sí nos llevaría a niveles de correcciones cerca del 61.8 en caso de que rompa mínimos entre máximos, rompería los 34,35, podría activar esta zona de pequeño doble techo, ¿sí? Y nos llevaría hasta esta zona. Así que hay que ver para dónde define, está en una zona de consolidación, si está respirando el activo después de toda esta gran subida, que tampoco le vendría mal un poco de consolidación para después seguir, viene bastante fuerte, al menos mientras no pierda este gran soporte dinámico que es la EMA 200, al menos para quien la tenga en cartera. Quien no la tenga, yo esperaría alguna incorporación en niveles FIBO, ¿sí? En niveles FIBO porque, o al menos una ruptura sobre esta consolidación que está intentando hacer, al menos desde el punto de vista de lo técnico. Y en cuanto a indicadores, bueno, acá no todos los indicadores marcan lo mismo. Fíjense, el MACD da compra por debajo de 0, pero el RSI acá sí está como a mitad de camino, está en 42 todavía, no rompió la zona de 50. Sí, el estocástico está haciendo lo suyo. Esto es interesante porque salió de la zona de sobreventa, está en 45, casi también, como decimos, a mitad de la zona de 50, que al menos tenemos 2 contra 1, básicamente el MACD dando compra con el estocástico, pero el RSI todavía un poco más rezagado. Así que veremos igual de todas formas qué va pasando. El gráfico es bueno, igual el gráfico al menos en el corto plazo, mediano corto plazo, desde marzo del año pasado es bueno. Así que veremos cómo termina de definir esta zona de consolidación, al menos desde el punto de vista de lo técnico, ¿sí? Si vemos lo fundamental, vamos a ver los principales ratios. Hay algunos muy interesantes, ¿sí? Fíjense el ROE es de 12, la rentabilidad sobre recursos propios es de 12,1, no llega a la industria, es de 15,1, pero no es malo, la verdad que no es malo, es un ROE bastante alto, ¿sí? Más allá de que no llega a ser el de la industria. Y fíjense, la ROA también es de 5,5, acá sí está un poco más rezagado porque está un poco más lejos del 9% que marca la industria, pero tampoco es malo del todo. Y lo que tiene que ver con la volatilidad, sí es un activo que casi llega a 2 puntos de la beta, de la máxima volatilidad que hay del mercado, inclusive está por arriba de la industria que ya es volátil, de 1,33, por encima de la media de 1, así que en este sentido también es un activo bastante volátil. Ojo con esto, hay una infravaloración desde el punto de vista de lo fundamental de casi un 58%, debería estar a un precio razonable de casi 90,43, es un aspecto bastante positivo desde el punto de vista de lo fundamental este que estoy mostrando. Y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, este ratio también, sí lo tenemos un poco más sobrevalorado, ¿sí? Está por arriba de la industria en 15,8 y por arriba del mercado de 19,3. Este es un aspecto un poco más negativo que positivo por la sobrevaloración. Y la rentabilidad futura de capital acá estamos ahí, ¿sí? Fíjense, de 15,9, la industria marca 15,1, está casi marcando la rentabilidad futura de capital a 3 años, similar a la de la industria, en ese sentido no habría ningún tipo de novedad, ¿sí? Y la posición financiera cubre de corto y de largo plazo deudas. Esto también es algo bastante positivo. ¿Por qué? Porque si bien tiene un coeficiente de deuda alto, parecería que cubre tranquilamente sus deudas y nada, tiene reducción de capital, cobertura de deuda y también cobertura de intereses. Sí, con esto que decimos, ¿no? Un alto nivel de endeudamiento que hay que ir siguiendo de cerca, pero parecería que al menos la posición financiera lo tiene bastante controlada. Es pagadora de dividendos también y lo que tiene que ver con un gran management. Sí, esto es otro fundamental muy interesante de Freeport, que tiene 9,9 años de gestión quienes manejan al menos la compañía de fondo, ¿sí? En cuanto a lo que es pronóstico de crecimiento, no tiene, ¿sí? Pero sí tiene una infravaloración de casi un 58%, al menos de lo fundamental. Es un activo que el que lo tiene en cartera es un claro mantener, al menos hasta que no pierda esas zonas relevantes. Y el que quiere incorporarlo, bueno, evaluar a ver si hay alguna activación de un posible doble suelo cerca de la zona de la EMA 200, como bien lo decimos en lo técnico que lo marcamos recién, y si no, esperar alguna corrección ya a niveles Fibonacci, ¿sí? Vamos con la última, que es SAP. Y en pantalla tenemos a la última, que es SAP, ¿sí? Este gigante de la industria del software, ¿sí? Ya nos vamos a otra parte del mundo, nos vamos a Europa, porque este es un activo alemán que, fíjense, de largo plazo, o al menos desde que salió a cotizar en 2009, este tampoco tiene un gran track record, decimos no viene de los 90 cotizando, pero fíjense, de su salida a bolsa fue impresionante la subida que tuvo, inclusive en las crisis. Fíjense, las caídas, si bien fueron fuertes, no pierde la M200, al menos desde el punto de vista de gráfico semanal, que es lo que estamos viendo de larguísimo plazo. Pero si nos vamos ahora al corto plazo, que es precisamente lo que tenemos ahora en pantalla, fíjense que hubo un desplome tremendo, ¿sí? Tuvimos una recuperación casi vuelta en V, ¿sí? A máximo anterior después de la caída del COVID
superando los $129 con 64 centavos aproximadamente. Esto fue a mediados del año 2020, del año pasado. Pero fíjense, en esta zona acá tuvimos un claro doble techo, ¿sí? En el 143, 143, sí, fíjense en el precio que nos marcaba esta resistencia clara, caída a niveles de la media de 200 para después sí, fíjense este desplome con gap bajista, este gap que claramente preocupaba porque indicaba o manifestaba que venían bajadas muy fuertes. Y que agregándole también la barra de volumen, fíjense, había sido con gran volumen vendedor. Esto era quizá para quien estaba en el activo algo realmente muy malo, porque indicaba quizás se podían venir nuevas caídas, que generalmente es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasó? Fíjense, no únicamente mantuvo esta zona de mínimo anterior, que era la zona de los aproximadamente 82,45, sino que de ahí, fíjense, empezó a hacer máximos y mínimos crecientes, el precio reaccionó bastante bien, y también más allá de este doble suelo que lo tuvimos aproximadamente casi en febrero de este año, rompió la EMA de 200, ¿sí? Y empezó a hacer gaps bajistas cortitos, ¿sí? Está claro. Y ahora, ¿dónde estamos ahora? Fíjense, estamos parados ya otra vez por la parte alta, al menos en el corto plazo, por arriba de la EMA de 200, con una clara estructura de triángulo, fíjense, alcista, que en caso de ruptura todavía no está activado, lo activaría si rompe la zona de casi los 121. Fíjense que acá esto nos llevaría así hasta los 133,42, pero ojo, hay que tener en cuenta algo muy importante, que es este gap. Fíjense, estamos yendo, o al menos SAP está yendo a buscar cerrar este gran gap bajista, este gran hueco bajista, que en caso de superar esta zona, la zona de los 123,41, como decimos, y sobre todo porque esa zona es la que confluye con el FIBO 61.8 del último impulso bajista, que lo vamos a marcar para que ustedes lo puedan ver también en pantalla. Fíjense, está casi aproximadamente por esa zona, la zona de los 122 aproximadamente. Si rompe esa zona, bueno, ya hasta mejora también la perspectiva de mediano plazo, ¿sí? ¿En cuántos soportes estamos lejos? Y estamos lejos en cuanto al FIBO 61.8, ¿sí? Son los 101,85, pero no nos queda tan lejos tampoco la EMA 200 en 113,22 y el 109,02, el 38,2. Estamos como a mitad de camino porque máximo de toda la historia, como decimos, en 143,03. Pero mejora, damos el tip y activa este triángulo en caso de romper los 121,53 y la zona de los 123, 124 aproximadamente, ¿sí? En cuanto a indicadores, bueno, acá sí, fíjense, venimos con un MACD en venta, pero por arriba de cero, curvándose. Habrá que ver si vuelve a dar compra, que ese puede ser una gran señal. ¿Por qué digo esto? Porque el RSI ya está arriba de 50 en 57, apuntando al alza. Y el estocástico ya viene purgando, no estamos tampoco en zona de sobrecompra en el estocástico, viene sí dando venta todavía. Pero ojo en caso de que active esta estructura y de que vaya a buscar al menos esta proyección mínima hasta los 133,42 aproximadamente, porque nos deja por arriba del gap y nos deja por arriba de la zona del FIBO 61.8 del impulso bajista. Esto desde el punto de vista de lo técnico, muy buena perspectiva, al menos de corto plazo también para SAP, de largo plazo ni que hablar. Y vamos a ver los tremendos fundamentales que tiene, sí que esta es la otra parte que hay que mirar. Fíjense lo que tiene que ver con la ROE, ¿sí? De 15,9, casi es lo del de la industria de 16,3, ¿sí? Muy buen aspecto. La ROA también de 8,3, igual, similar a la de la industria, la rentabilidad de activos, muy fuerte. Lo que tiene que ver con la beta, la volatilidad, es un activo que hoy tiene una volatilidad promedio de mercado, ¿sí? Ni más ni menos, ¿sí? Clavado 1, lo mismo que la industria marca 1,01, un poquito más elevado, pero ahí no más, de 1. Y lo que tiene que ver con la infravaloración de casi un 17%, debería estar a 143,73, que ojo, esta es la zona del FIBO 61.8 del impulso bajista, así que ojo a tener en cuenta eso. Muy interesante todo lo que marca también, lo fundamental y lo técnico, que a veces confluye, muchas veces no, pero en este caso me da la sensación que sí. La relación precio-beneficio, la empresa marca una valoración de 26,2 veces, está bastante por debajo de la industria, buen aspecto también fundamental, la industria marca 41,9. Sí, estamos ahí nomás del mercado, pero casi un puntito. Fíjense, el mercado marca 26,1, así que para mí este es otro aspecto bastante interesante. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años, también es positivo, fíjense, es de 17%. Estamos un poquito por arriba de la industria de 16,3, pero bastante positivo.
Y lo que tiene que ver también con la posición financiera, cubre de corto plazo y de largo plazo sus deudas, ¿sí? Eso parece que no es un problema, al menos en el corto plazo o el mediano plazo para SAP, ¿sí? Porque tiene más capital de las deudas, ¿sí? Fíjense, y sí tiene un nivel de coeficiente de endeudamiento elevado, esa es la realidad, y no tiene reducción, pero cubre deuda y también cubre intereses, así que parecería no haber problema en ese aspecto. Es pagadora también de dividendos y sobre todo tiene un management que también se considera experimentado de 2.4 años para este gran activo de otro sector, de otro lado de la economía, con este sí un pronóstico, gran pronóstico de crecimiento de ganancia de 9.86% anual. Así que muy interesante también para quien quiera ir siguiendo este activo. Es un claro mantener, quien la haya incorporado en cartera o quien la tenga hace años, ¿sí? Porque está mejorando la cara de corto plazo. Y si activa ese triángulo que marcamos, también se vuelve interesante, al menos para poner algún stop cerquita de la zona de la EMA de 200, del FIBO 38.2, al menos para quien no tenga este sector y tampoco tenga algo, ¿sí? De la parte europea, ¿sí? De software, porque es muy interesante, este es uno de los principales, ¿sí? Pioneros, al menos de ese sector en Europa, así que muy interesante SAP, que lo dejamos para que ustedes también lo puedan evaluar. Y como los videos o los últimos videos de los fines de semana, tenemos un análisis sorpresa, ¿sí? No eran únicamente estos 6, sino que para el que se quedó hasta el final va a tener este análisis sorpresa, que es de London Stock Exchange Group, que este sí claramente es otro sector distinto, estamos ya yéndonos de lleno a Europa, que básicamente este activo lo que hace es provee todo lo que es infraestructura de mercados, sobre todo en casi toda Europa. Es un activo muy fuerte, que lo vamos a ver en principio desde lo técnico, desde su inicio en bolsa, casi aproximadamente el año 2009, tuvo un gran recorrido alcista. Es uno de esos activos que nos gusta analizar en el canal porque es un activo que no tiene periodos bajistas independientemente de las últimas crisis. Fíjense que lo hizo bastante bien y se mantiene. Y si nos vamos al corto plazo, sí tenemos una clara línea de tendencia, fíjense que todavía se mantiene y que casi pasaría por los 6.369, que si nosotros vamos a ver dónde estamos ahora. Bueno, tenemos una estructura de doble suelo activada, ¿sí? ¿Por qué? Porque rompió máximos entre mínimos, máximos que pasan por los 7.949 aproximadamente y que nos lleva, al menos mientras se mantenga activada esta estructura, que no se anula, sacando que rompa la zona de los 6.906 puntos. No anula la estructura y nos llevaría hasta esta zona, sobre todo ¿por qué? Porque ya rompió otra vez la EMA de 200. Es verdad, en esta semana se volvió a meter por debajo, pero todavía tiene esta gran estructura activada y el ratio de riesgo-beneficio acá mejora y mucho, porque el 61.8 recién lo tenemos por esta zona de los 7.095, que si bien la rompió, fíjense, está clara, para mí, al menos desde mi punto de vista, la estructura de doble suelo que todavía tiene activada y que parecería que con la fortaleza que tiene alcista de largo plazo, esto es simplemente una pequeña gran corrección, que son las que tenemos que aprovechar, porque son correcciones de casi aproximadamente un 30%, que es lo que generalmente corrigen, por más fuerte que sean los activos, corrigen a veces hasta ese promedio, entre un 30 y un 40%. Obviamente estamos hablando de los activos que no son tan volátiles, hay otros que son mucho más volátiles. Acá sí, ojo porque dejó cuando rompió la EMA 200 casi una vela de un menos 12%, esto es una sola sesión, ¿sí? Pero tenemos este tipo de volatilidad en este activo que de todas formas habrá que ver si tiene esta estructura activada que la compartimos y obviamente una clara tendencia alcista de fondo, ¿sí? Esto desde el punto de vista de lo técnico, y ustedes me dirán, bueno, Kevin, perfecto, lo técnico está bárbaro, vamos a lo fundamental para que ustedes vean también los ratios que tiene este tipo de activo, que si vemos el ROE, ¿es alto? Sí, es alto, no llega a ser de la industria de 13, pero está en 11,8, buen ROE, y lo que tiene que ver con la rentabilidad de activos, acá sí, como que se queda a mitad de camino, es de 0,06, más allá del sector en el que está, sí, la industria marca 8%, es un aspecto que no es tan positivo, es verdad, pero lo que tiene que ver con la volatilidad es un activo que a hoy no se considera volátil, es de 0.35, la industria marca 0.81, es un aspecto positivo en lo fundamental, y tiene una infravaloración sí, de casi un 16%, debería estar a 94,51, lo tenemos a 78,96, y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, acá sí estamos bastante sobrevalorados, en 65,6, la industria marca 17,5 y el mercado 25, es otro aspecto un poco más negativo que positivo. Y la rentabilidad futura de capital sí está por arriba de la industria en 14,8, la industria marca 13%. Este es un aspecto, al menos desde el punto de vista,
no descollante, pero al menos acompaña a la industria, sí parecería que cubre deudas de corto plazo y de largo plazo también. Fíjense acá, en este sentido parece no tener problemas, más allá del coeficiente de endeudamiento elevado. Tiene reducción de deuda, tiene cobertura de deuda y también cobertura de intereses, ¿sí? Así que es otro sector, obviamente. Fíjense, parece que no tiene ningún tipo de inconvenientes en lo financiero. Es pagadora de dividendos y también lo que tiene que ver con el management es un management experimentado de 2.2 años. Así que es otro activo también a tener en cuenta, al menos desde mi punto de vista, para quien no lo tenga en cartera, con un pronóstico de crecimiento de ganancias. Ojo con esto porque tiene que ver con la corrección que está teniendo quizá ahora, de un 22,88% anualizado. Veremos si eso pasa. Esto también es lo fundamental. Así que les traje este análisis oculto. Es ya para quien tenga algún broker extranjero o opere en eToro, este otro. Todos los que vimos tienen CDRs, así que incluimos uno que no lo tenía. Y vamos ya al resumen final. Y como resumen final, más allá de este último análisis oculto, es Apple mantener en un radar, Twitter y eBay también. Estamos llegando otra vez a máximos, pero la verdad que con mucha fortaleza. Las que más me gustaron son 3M, sí, y SAP, dos sectores también distintos. Freeport-McMoRan, semi-alcista porque todavía parecería que está en esa zona de consolidación que marcamos. Hay que ver si es doble techo, doble suelo, o si sigue consolidando al menos un tiempo más y nos da alguna señal un poquito más clara para poder ingresar quien esté afuera. O que es un claro mantener, obviamente, quien esté adentro, porque lo viene haciendo bastante bien los últimos meses. Y sí, vamos a ver que la cartera, al menos que mantenemos nosotros, seguimos casi un 100%, 98,61% adentro del mercado. Un mercado muy fuerte, al menos de momento. Sí, Apple, Disney, Visa, Unilever, Lockheed Martin, Tesla, Coca-Cola, Nike, Goldman y Adobe System. Sí, lo que vemos también en cuanto a Boeing, Salesforce, Cisco y Microsoft y Meli mantenemos. Sí, Activision Blizzard, ADP, Edward Life Science, Novo Nordisk, United Health Group. Mantenemos también todas esas posiciones diversificadas también por sectores, como siempre hablamos, que es lo que habría que hacer para no concentrar el riesgo en un solo sector. Y argentino mantenemos Aluar, que se sigue manteniendo bastante bien después de haber roto la media de 200 hace unas semanas, meses. Y eToro, sí, pudimos incorporar Pfizer, Experian y Progressive Corp, sí, distintos sectores, seguros. Bueno, metimos un poquito de lo que es mediano a largo plazo también afuera, sí, Experian es también otro activo europeo muy interesante. Y Pfizer y PGR sí que son activos buenísimos. Sí, Alibaba, Nexera Energy y Seattle Genetics están bastante rezagados, pero todavía con estructuras muy interesantes activadas, que son las que compartimos en el canal. Y criptos, Bitcoin, Ethereum y Cardano, sí que eso sí viene bastante, al menos castigado en el corto plazo, porque bueno, si uno hace memoria hace unos meses, las criptos estaban espectacular. Veremos ahora si hay pesimismo, si realmente no es más una oportunidad una oportunidad de entrada que de salida, sí, pero ETF mantenemos también el oro, que también viene un poquito más rezagado, lo vamos a ver en el análisis del canal. Y bueno, ETF de media capitalización de mercado, biotecnología e inteligencia artificial, sí, de largo plazo, claramente mantenemos. Les dejo, obviamente, esta frase que nos la deja Bernard Baruch, que es un reconocido inversor, que dice: muéstrame los gráficos y te diré las noticias. Muchas gracias por estar del otro lado. Los dejo con esta frase porque creo que es interesante esto que siempre hablamos de aislarnos del ruido, operar lo más técnico que podamos, ser analíticos, ¿sí? Tanto en lo técnico como en lo fundamental, y sí usar las noticias cuando realmente vayan al menos un poco acompañando lo que el gráfico nos está mostrando. El gráfico es el precio, el gráfico es lo que está pasando afuera, ¿sí? Les mando un gran abrazo, que tengan un gran fin de semana y nos encontramos mañana. Los que quieran sumarse a la reunión de Zoom gratis o en el grupo de Telegram, está claro, se lo descargan, también los esperamos, o si no, en el próximo video de la semana que viene. Un gran abrazo, buen fin de semana, chao.